no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca ha habido un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Y cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Y cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a Dios.
Buenas noches, hermanos, bienvenidos a compartir una noche más de la palabra de Dios. Alaba a Dios en todo tiempo, es tiempo de poder alabarle, de alabar su nombre, bendecir su nombre, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Señor, te damos gracias por otra oportunidad que tenemos de poder encontrarnos alrededor de tu altar, de tu palabra, de poder regocijarnos con tu palabra, Señor. Que esta noche sea una alabanza a tu presencia, a tu amor, a tu misericordia. Que podamos seguir aprendiendo, Señor, de tu palabra, de cómo tú multiplicas lo poco que nosotros tenemos cuando los ponemos en tus manos. De esa invitación que tú haces, Señor, a que nuestros sentidos espirituales sean sensibles a tu palabra, Señor, y que podamos en todas las ocasiones del día pensar qué es lo que harías tú en ese lugar, Señor, y que tengamos la fe para poder dejar en tus manos todas las cosas para que las multipliques, Señor. Gracias, Señor, por la vida de Juan, por la vida de Kelly, que están trayendo esta lección 18 y que seguimos aprendiendo y avanzando, aprendiendo de tu palabra en el año de la palabra, Señor, para que cuando lleguemos a tu presencia, Señor, no tengamos excusas de decir que no te hemos conocido cuando nos has dejado tantísimos medios, cada día más medios tenemos a nuestra disposición para poder escuchar tu voz y no endurecer nuestro corazón. Bendiciones, hermanos, bienvenidos, bienvenido Juan, buenas noches. Amén, buenas noches a todos, hermanos, bendiciones. Bendiciones, querida. Le damos primeramente gracias al Señor por un día más de vida que nos ha permitido, por habernos dado esa dicha tan grande de habernos podido desempeñar en cada una de nuestras funciones en este día. Le damos gracias, Espíritu Santo, porque nos has acompañado a cada uno de nuestros hermanos, a nuestra familia pastoral y a nosotros, y que nos has permitido regresar a cada uno de nuestros hogares, bendecidos, exitosos por haber terminado un día más de labores y ahora estar aquí en el punto para dar inicio a esta clase tan importante que los edifica, que nos enseña y nos permite pues estar unidos espiritualmente. Gracias, Señor bendito, gracias. Te ruego que bendigas esta clase de hoy, que bendigas a mi esposa que le va a dar la continuación y a cada uno de los hermanos que están conectados. Bendícelos a ellos y a sus familias y permite, Señor, que esta palabra sea para bien espiritual de cada uno. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy las gracias. Amén y amén. Y ahora, hermanos, deseo antes de comenzar compartirles un versículo que estaba leyendo este día y se encuentra en Primera de Crónicas 29:11. Y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora les dejo con mi esposa para que podamos recibir esta clase. Bendiciones, hermanos. Dándole continuación
al estudio bíblico número 18, la multiplicación de nuestros recursos. Vamos a enfocar en la página 150 y nuestra base bíblica es en Marcos 6:30, 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Voy a hacer un alto. Según lo que nosotros hemos leído en la Biblia y las prédicas que hemos podido asistir, sí podrían mencionar un milagro de los que Jesús haya hecho. Un milagro. Amén. Bueno, Sanar al ciego. ¿Alguien más? Un milagro de los que Jesús hizo. Hizo caminar al paralítico. Amén. ¿Alguien más? Hizo ver al ciego en el Bethesda. Amén. ¿Alguien más? Le detuvo el flujo de sangre a la mujer. El paralítico de Bethesda. Ya lo digo la hermana, no. Le detuvo el flujo de sangre a la mujer, no me acuerdo. La hija de años. Amén. Resucitó a la hija de Jairo. Amén. En Lucas 8:46 dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Ese se refiere a cuando la mujer que tenía el flujo le tocó su manto. Amén. Esta noche, pues seguimos con la multiplicación de nuestros recursos como estudio bíblico. Nuestro pensamiento central, aunque nuestros recursos sean limitados, el Señor los puede multiplicar si los ponemos en sus manos. En estos milagros, hermanos, que han mencionado, ¿qué es lo que se puede ver? Hay una cosa que podemos percibir. ¿Qué es? El poder de Dios, la misericordia. La fe. Lo que se puede, eso es lo que podemos ver, es la fe. Y dice Hebreos, si no me equivoco, es pues la fe. Y es en Hebreos, ¿verdad? Sí, en Hebreos. La certeza es pues la fe. La convicción de lo que no se ve. Ajá. Eso es lo que tenían cada una de esas personas que recibieron su milagro. Hay un milagro más que todos conocen. La conversión del agua. Cuando resucitó a Lázaro también. Sí, también. La conversión del agua en vino. Amén. Nuestro texto áureo, respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Y comieron todos y se saciaron. Vamos a ir siempre en Lucas 9,
10. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Se recuerdan, hermanos, que ellos iban a pasar vacaciones, ¿verdad? Iban a descansar porque ya habían tenido un largo trabajo. Él les dijo: dadle a vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que pusieran delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Amén. Nuestra enseñanza está figurada en que lo poco o mucho que tengamos para la obra puesta en manos del Señor podrá ser transformado, multiplicado y adaptado a sus propósitos. Vamos a la página 150. La alimentación de la multitud ilustra la evangelización del mundo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos evaluar y consagrar nuestros recursos. Marcos 6:37. El objetivo principal de esta lección es mostrar cómo se deleita el Señor haciendo uso de nuestros recursos. Bien sabemos, hermanos, que cada uno de nosotros tiene dones y muchas veces los tenemos escondidos porque no sabemos orar, no sabemos hacer las cosas bien, no sabemos cómo pedirle al Señor y tenemos también talentos dormidos. Aun cuando esto no represente casi nada, en comparación con la demanda y las necesidades, la enseñanza de todo este milagro y sus consecuencias es que lo poco o mucho que pongamos en las manos del Señor para su servicio tendrá que ser transformado, multiplicado y adaptado a los propósitos con que Él quisiera usarlos en el campo. Dice Marcos 37. Respondiendo, Él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 panes y 2 peces. Y era grande la multitud que había. En nuestra humanidad, ¿consideramos nosotros que alcanzaría para alimentar tanta gente? No, ¿verdad? Para nosotros no era posible, pero para Él, que todo lo puede, sí es posible. Ante el desafío lanzado por Jesús, los discípulos le respondieron diciendo que 200 denarios de pan no serían suficientes,
ni siquiera para empezar a alimentar todo ese pueblo. El denario era una moneda romana y representaba el pago de un día de trabajo. Si un trabajador gana hoy $50 al día, podríamos decir que la suma sugerida equivale a $10,000. Los discípulos vieron que la única provisión que había entre toda aquella inmensa multitud era 5 panes de cebada y 2 pececillos. Vemos Juan 6:9. ¿De dónde aparecieron esos panes y esos peces? ¿De dónde habrían aparecido? Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Solamente eso había. Como cuando va uno de picnic, que lleva a cada quien algo. Ahí solo habían llevado 5 panes. El Señor vio cuáles eran los recursos con los que se contaban. Y los discípulos pues encontraron esos 5 panes y 2 pececillos. Me imagino el susto que les ha de haber dado saber que no contaban con casi nada y estaban en el desierto, ¿verdad? Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, perdón, ¿qué es esto para tantos? No alcanzaban, según ellos. Los cuales no pasaban del valor de $1, comparado con los $10,000 que los discípulos habían mencionado, y que tampoco habrían sido suficientes. No obstante, en esa actitud de Jesús de mandar a sus ayudantes a hacer una evaluación de las provisiones que pudieran tener, nos enseña que para cualquier plan que queramos desarrollar, lo primero que tenemos que hacer es examinar lo que tenemos a mano. Yo muchas veces le digo al esposo, cuando hacemos planificaciones, sí, vamos a hacer esto, esto y esto. Y voy a tener esto, esto y esto. Y le digo yo, mientras no esté aquí eso, no podemos contar con algo que no tenemos. Y me ha costado tratar, no de educarlo, ¿verdad? Pero tratar de que él entienda cómo entrar en ese mundo de contar con lo que uno realmente tiene en la situación financiera. Así pasó con los discípulos. Cuando Jesús mandó a sus ayudantes a hacer una evaluación de las provisiones que pudieran tener, esto nos enseña que para cualquier plan que queramos desarrollar, lo primero que tenemos que hacer es examinar lo que tenemos a mano. No podía él hacer caer pan del cielo, como el maná que le fue provisto al pueblo de Israel en el desierto. Claro que sí, pero prefirió realizar un milagro tomando en cuenta lo que la misma gente poseía. No podía Jesús hacer un milagro por el cual quedaran todos llenos y satisfechos sin tener que comer pan y pescado. Otra vez, la respuesta es afirmativa. Sin embargo, es la voluntad de Dios que las leyes naturales sean respetadas y obedecidas, aunque a veces son alteradas por una manifestación sobrenatural de parte de Dios. A mí siempre me llama la atención, hermana, de este pasaje, cuando lo leo y siempre que lo estudio, que nosotros, los hombres, siempre estamos tratando de hacer una idolatría de algo y decimos, wow, Pedro, qué bárbaro, estaba ahí, qué fe que tendrían. Y fíjense que
que los apóstoles, hasta que no vino el Espíritu Santo, realmente nunca se comportaban como hombres de fe de los que después fueron, ¿no? Porque en ese momento ellos no pusieron la comida, los puso un jovencito de ahí, podemos decir un pagano. Los que estaban al lado de Jesús le pusieron, ¿qué quieres? ¿Que nos vayamos a gastar 200 denarios en esto, en esta gente? Pusieron un pretexto, no fueron capaces de sacar un pan de la bolsa. No, ellos vieron a un jovencito que estaba ahí y el Señor multiplicó lo que tenían otros. Eso nos deja bien claro que toda la obra, siempre toda la obra, es de Dios. Y que si nosotros estamos en la obra es por mérito de Dios realmente. Porque el Señor para su iglesia, para la iglesia que Él dio la vida, en la cual estamos nosotros ahora adentro, Él hace la obra continuamente y hace la multiplicación. Y sabe que nosotros somos duros de corazón para entender eso y que nos cuesta, aunque estamos cercanos al fogón del Señor, nos cuesta creer que si nosotros ponemos de lo que Él nos da, Él lo multiplica. Él lo multiplica y nos cuesta y seguimos tercos en esa situación. Pero continuamente en la Biblia nos va mostrando eso, nos va mostrando cómo Él se vale de las cosas, inclusive de la gente que no cree, para poder hacerlas. Y eso es maravilloso y eso nos invita a que nosotros que somos salvos podamos tener esa confianza de que lo que tengamos en mano de Dios, Él lo multiplicará. Amén. Amén. En Lucas 8:50, el Señor nos invita a que creamos. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Ahí se refería a otro milagro. Creo que de una de las niñas, como que resucitó a una niña, a una joven. ¿De Jairo? No recuerdo. Pero el Señor nos invita a que creamos, que tengamos fe. Y el justo, por fe, vivirá. Amén. Debemos planificar y organizar nuestros esfuerzos. Marcos 39:40. Debemos planificar y organizar nuestros esfuerzos. Marcos, ¿cuánto? 9:40. 6:39-40. Marcos 6. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Está dando instrucciones. Es como cuando nosotros nos exhortan a la obediencia de la palabra. Aquí está enviando el Señor. Un poquito arriba, pastor. Más. A 39. Tengo el 40 a la vista. Amén. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Esa es una manera de facilitar el trabajo para contar y para distribuir el alimento que iba a ser compartido en esa ocasión. Después de la lección de evaluación,
que se nos da en el punto anterior, Jesús nos enseña paso a paso más en la administración cristiana, la organización. Después de recibir los panes y los peces, Él mandó que la gente se recostara sobre la hierba verde. Hay que recordar que los orientales no comían sentados, sino recostados. Vemos Lucas 7:38. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. El estar recostado prevenía movimiento y alboroto, a la vez que facilitaba. ¿Vieron en las iglesias esos banquitos que usamos para orar? Que nosotros nos arrodillamos y apoyamos los brazos sobre esas banquetas pequeñas que hay al frente en el altar, como teníamos en la otra iglesia, allá en la de Rockville, que siempre tienen unos almohadones arriba. Entonces así acostumbraban el pueblo judío. Cuando comían, ellos comían en esa posición, como recostados. Entonces las banquetas eran bajas, y cuando está este pasaje que dice que le lava los pies, o sea, Jesús está como recostado en la banqueta. El estar recostado prevenía movimiento y alboroto, a la vez que facilitaba el trabajo de servirles ordenadamente. Se imagina lo que son 15,000 personas tratando de adelantarse para recibir su porción de comida antes que los demás. Si no se hubiera tomado esta medida tan sabia, habría habido atropellos en medio de aquel mar de gente. También mandó el Señor que se organizaran en grupos de 100 y de 50. Esto permitió contarlos con mayor facilidad y evitar que se les repitiera la ración. Muy sabio, ¿verdad? Porque en la necesidad de querer comer, muchos querían llevar también, me imagino. Íbamos a guardar para llevar. Y cuando uno está en necesidad, quiere ser el primero de tomar lo que necesita. Ahora que nosotros vamos a recibir las provisiones de comida, se ven unas grandes colas y lo hacen por familias, entregan una porción por familia, pero como hay familias grandes, como la de nosotros, somos varios, entonces nos intercalamos o a veces vamos consecutivos para agarrar comida. Pero la gente también, como ya nos conoce, y son hermanas y son 3, son 4. Y a mí me da pena cuando voy, yo me quedo a un lado, solo espero para agarrar y ayudar a montar el carro. Pero uno en la carne eso hace, quiere acaparar solo para uno, no deja para los demás. Y aquí el Señor fue tan prevenido, tan sabio, que los mandó recostar para poder controlar que todos tuvieran su porción. El apóstol Pablo declara que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Si me ayuda, pastor. 1 Corintios 14:33. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Él ama el orden y la organización para el desarrollo de su obra.
así en el culto como en las demás actividades en la iglesia. Yo he visto que hemos mejorado mucho cuando hacemos nuestras convivencias, que si llevamos poco para compartir, siempre ajusta, hermanos, porque sabemos medir que faltan los que vienen atrás en la fila y me asombro cómo ahora a veces todavía nos queda para los que quedan al final para que se pueda distribuir la comida y no se está desperdiciando. Y veo que eso lo hemos aprendido con el tiempo. Ahora que hacemos nuestros convivios. Y eso también es bueno. Ser buenos mayordomos o cuidadores de los recursos de la iglesia es parte esencial del servicio cristiano. Y en eso estamos aprendiendo. Debemos depender del poder de Dios para ser eficientes. Marcos 6, 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000. ¿Cómo depender del poder de Dios para ser eficientes? No son suficientes la planificación, el orden, la organización y la buena contabilidad en la obra del Señor. Tenemos que aprender a depender y de confiar en el poder absoluto del Dios que nos ha llamado. Ese Dios al que nosotros le servimos. La actitud de Jesús de tomar los panes y los peces, alzar los ojos al cielo y bendecirlos con una oración de gratitud y de poder, nos demuestra que lo más importante en nuestros recursos es que nuestros recursos sean consagrados a Dios completamente. Ahí estamos en Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si me ayuda con la explicación ahí, pastor. Amén. Está diciendo que todas las cosas que nosotros podemos hacer buenas son de Dios. Que nosotros no podemos hacer nada bueno si Él no nos deja hacerlo. Por eso que cuando nosotros damos o hacemos algo es porque Dios lo puso en nuestro corazón. El hombre de por sí solo no lo puede hacer. Él es toda luz, no hay ni siquiera una sombra de tiniebla en Dios. Entonces cuando nosotros estamos iluminados por esa luz, nosotros podemos hacer obras buenas. Que si nosotros vemos, decimos, no, pero tal persona hizo obras buenas, pero las obras buenas que se refiere acá no son habitualmente lo que nosotros pensamos, sino que la obra buena es hacerlo con la intención de bendición para las demás y no con intención de que nuestro corazón o que nuestra persona sea puesto en lo alto. Por eso las obras buenas del hombre y la mujer de Dios no son equivalentes a las obras buenas que puede hacer cualquier persona millonaria. Puede dar una donación para una inundación y decir, bueno, ¿qué obra buena? Sí, realmente es una obra buena, pero ante los ojos de Dios no contabiliza si no fue hecho por un don o por un regalo de Dios hacia esa persona, porque nosotros habitualmente lo podemos ver a eso, que los hombres para quedar bien con los hombres pueden tener un ejemplo. A lo mejor ahora cuando llegó la pandemia, el gobierno de los Estados Unidos mandó algunos cheques a algunas familias, ¿verdad?
Y bueno, y desde entonces hasta ahora subieron todas las cosas el 200%, porque le echan la culpa a esos pobres chequecitos que mandaron a la familia. Pero todo te lo cobran de atrás, entonces no es una obra que vino de parte de Dios, sino que es una quedar bien para recibir el voto. Por eso todas las obras buenas dentro del hombre, la mujer, dentro de la iglesia de Dios, nunca tenemos que adjudicarlas hacia nosotros, sino que viene de Él. Amén. Se nos exhorta también en la palabra de Dios. Amén. ¿Alguien iba a comentar algo? Se nos exhorta también en la palabra de Dios que debemos ser agradecidos y expresarlo delante del que nos provee todas las cosas. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ser agradecidos con el Señor a cada instante, en todo tiempo, no solo cuando nos ocurran cosas buenas, sino que agradecer al Señor en todo tiempo. Cuando reconocemos nuestra insuficiencia y ponemos nuestros pocos recursos en las manos del Señor, dándole gracias por ello y pidiéndole que los haga eficaces, Él nos bendice y nos multiplica. En su breve oración de acción de gracias, vemos al Salvador y Pastor demostrándonos que aunque los panes y los peces proveían de un muchacho de entre la multitud, el origen de todas las cosas es Dios. Vemos Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo vuelvo a leer. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pues sabemos, hermanos, que el Señor conoce cada una de nuestras necesidades. Él también sabe de las aflicciones que podemos tener y también nos da la resistencia para poder salir de cada situación que podamos estar. Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre y sabe cuántos días estaremos aquí en la tierra. Muchas veces nos vemos en aprietos y no sabemos qué hacer. La respuesta está en confiar en el Señor. ¿Cuántos confían en el Señor? Amén. Amén. Estamos viviendo unos tiempos tan difíciles y tan especiales, porque no se repiten, las cosas son diferentes. Quizás para nosotros ahora sean muy duras, pero para los que estamos en Cristo, todas las cosas nos obran para bien. Amén. Debemos conservar y utilizar los resultados. Conservar y utilizar los resultados.
Y comieron todos y se saciaron. ¿Quedaron con hambre? No, se saciaron. ¿Alguien se quedó sin comer? No. Y comieron todos y se saciaron. ¿Sobró comida y la desperdiciaron? Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Todavía recogieron, había para llevar, hermanos. Había para llevar, para seguir compartiendo. ¿Cómo conservar y utilizar los resultados? La última enseñanza práctica derivada de esta lección de milagros tiene que ver con la conservación y el uso de los resultados de una campaña evangelística. 3 datos importantes se conservan aquí para nuestro beneficio como iglesia y como creyentes responsables de llevar a cabo la misión evangelizadora. En Marcos 5:20. Amén. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaron. Todos quedaron satisfechos. Dicen que la mejor propaganda es el éxito. Y eso era lo que hacía notorio el ministerio de Jesús. La gente quedaba satisfecha y agradecida. Los enfermos sanados, los endemoniados liberados y los beneficiados con alguno de sus incontables milagros se encargaban de llevar las noticias a todas partes. Así que, si usted ahora está pidiéndole algo al Señor, tiene que creerlo, tiene que pedirlo con fe, tiene que doblar rodillas y pedir por ese milagro que usted quiere que se haga. Y el Señor en su tiempo, en su misericordia, le concederá. Recogieron lo que sobró. Es una buena táctica administrativa. No desperdiciar nada. Es cierto que Jesús podía volver a realizar el milagro de la multiplicación, y en efecto lo hizo. Marcos 8, del 1 al 10. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y les enviaré en ayunas a sus casas. Se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Pero no permitió que se perdiera lo que sobró. No podemos darnos el lujo de malgastar los fondos ni desperdiciar los recursos, ya que se trate de lo que pertenece a la iglesia o a lo nuestro. Se guardó la información estadística, no se da el número exacto de las personas, solo se alude a 5,000 hombres. No obstante, esto no basta para reconocer la importancia de los números
e informes en la obra del Señor. Esto nos enseña que en la iglesia se debe administrar todo con gran esmero y cuidadoso control. En forma de resumen, tras la agobiante gira evangelística que los discípulos realizaron por la región norte de Galilea, Jesús les quería dar unas vacaciones. Vamos a recapitular. Si me siguen en la lectura, estamos en la página 152. Los planes se hicieron y tomaron un barco para dirigirse a un lugar solitario. ¿Se recuerdan a qué iban ellos? Los discípulos con Jesús. A vacacionar. Iban a descansar. Pero tal parece que la gente ya sabía cuál era el lugar, además de que estaban siempre ansiosos de estar cerca de Jesús para escuchar sus divinas palabras y ser bendecidos por sus muchos y diversos milagros. Así fue como, para sorpresa de los discípulos, cuando llegaron al sitio indicado, lo hallaron inundado de una multitud que fácilmente llegaba al número de 15,000 o quizás rebasaba. Jesús, en lugar de sentirse molesto al ver a la gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando entraba la noche, los discípulos empezaron a preocuparse por las necesidades físicas de todo aquel gentío. Jesús les lanzó un desafío y los mandó a evaluar las condiciones de la gente. Hallaron unos pocos recursos, pero al ponerlos en las manos del Maestro, Él los bendijo y los multiplicó. Para la evangelización de nuestra comunidad, así como para otras actividades de la iglesia, se necesitan muchos recursos. Lo que tenemos que hacer, según esta lección, es evaluar lo que tenemos, presentarlo al Señor para que Él lo santifique, organizarnos para el trabajo y llevar un cuidadoso control de lo que estamos haciendo. Nosotros como iglesia pequeña estamos trabajando de una manera extremadamente organizada y estamos interactuando y trabajando todos. Cada uno en su ministerio está dando y aprendiendo. Y qué bien que hasta los niños están teniendo su formación en sus etapas de niños. Y luego van así como adolescentes. Ellos están teniendo esa formación. Es algo que como iglesia pequeña, pues organizada, nos hace como acercarnos más y estar unidos. Vamos a la parte más bonita, a la parte que esperan todos. En la página 153, al tiempo de las preguntas y las respuestas. No vayan a levantar las manos todas a un tiempo. Amén. ¿Cuántos estamos? Amén. ¿Cuál fue la posición de los discípulos frente a una multitud cansada y hambrienta? Solo uno, no todos. ¿Cuál fue la posición de los discípulos frente a una multitud cansada y hambrienta? ¿Qué dijeron? ¿Qué expresaron los discípulos? Aquí está la respuesta, pero yo puedo decir de lo que yo sentí es que actuaron como incrédulos. Ajá.
porque acá en la respuesta dice que actuaron, dice, la respuesta es, dice, despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. O sea, egoísmo, como la gente del mundo, egoístamente, o sea, solo pensaron en que cada quien compre a su cargo, ¿verdad? Que corriera por gastos de cada persona. No dijeron de darle ellos, de sacar de su corazón y de la economía que ellos tenían, ¿no? Porque el Señor tenía un tipo de administración y tenían fondos, me imagino, para que el Señor los mandara a comprar, pero ellos actuaron como lo hace generalmente la humanidad, ¿no? Impulsivamente. Uh-huh. Que vayan ellos cada a quien la cazadora a comprar cada quien. También yo pienso que vaya trabajo del Señor que además de los puso a prueba de fe, a ver, y a la vez una formación, formándolos ya para poder hacer las cosas primero con fe y en orden y ordenadamente. Amén. ¿Alguien más? Hermana Claudia dice que no la dejan hablar. ¿Cuál sería su posición, hermanos Man? Bendiciones. Amén. Bueno, si vemos el pasaje, ¿verdad? Completo, y vemos nuestra vida, ¿cómo actuaríamos nosotros? Sería la pregunta. Y los discípulos en ese instante fueron realistas, ¿verdad? Cuando ellos dijeron despídelos porque no tenemos cómo darle de comida. Y dice la palabra que eran 5,000, no contando niños y mujeres. Niños y mujeres, y llegaba ahí, se da una cantidad de 15,000 personas. O sea, era una multitud de gente. Entonces, ¿qué haría usted cuando vea tantas personas y está en el desierto? No, y por más, no tenían suficiente dinero para darles de comer a todos, ¿verdad? Entonces, ellos actuaron, bueno, hay que despedirlos para que busquen dónde comer, vayan a sus casas y coman, están cansados. Y podemos pasar por esa situación, y creo que muchas veces hemos pasado por esa situación nosotros, que no tenemos la confianza, no tenemos la fe de que Dios suple todas las cosas, y esta lección nos debe enseñar a nosotros, ¿verdad? Confiar en el Señor. Y cuando leía en el texto de Santiago 1, creo 1:6 o 1:16, que dice que el Señor no tiene sombra de variación. O sea, nuestro Señor no ha cambiado. Nuestro Dios sigue siendo el mismo Dios, ¿verdad? Él sigue teniendo el mismo poder, su poder no ha aumentado ni ha disminuido. Nos falta creer. Vino un hombre y trajo a su hijo para que lo sanara, y él que dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad. Porque muchas veces somos así, nos falta fe para creer quién es Dios. Y en este instante los discípulos en su realidad vieron que ellos no podían hacer nada, pero ahí estaba Jesús, quien lo puede hacer todo. Y esa es la lección, que debemos aprender a confiar en Jesús. Y como digo, muchas veces vamos a dudar, porque es así. Una vez un hombre le preguntaron: ¿usted es creyente? Y él le dijo: no, yo soy dudante, le dijo. Porque nosotros, es la realidad de nuestra vida. A veces decimos: sí, creo en Jesús y todo lo que hace Jesús, pero nos falta fe. Y Jesús dijo:
oro para que yo cuando regrese a esta tierra haya fe. Y nosotros como cristianos somos llamados a tener fe. Y como usted decía, andamos por qué, ¿verdad? No por vista, sino por fe. Teniendo la certeza de lo que espera, la convicción de no se ve, de lo que no se ve. ¿Y cuál es la certeza? De que Jesús sigue siendo Dios. ¿Cuál es la convicción que no se ve? De que nuestro Dios es grande y poderoso para suplir todas las cosas. No sé, amén. Ese Amén. es el... Amén. Bendiciones. El objetivo principal de esta lección es que el Señor nos capacite para saciar nuestro hambre espiritual, que debería ser cada vez mayor, que eso es lo que nosotros debemos tener. Deberíamos saciar el hambre espiritual. Y también sentir compasión, no lástima, sentir compasión. Y cuando sintamos eso, podamos compartir de corazón. No porque me están viendo y no por quedar bien con alguien más, sino es algo que me haga sentir bien a mí personalmente. Y no esperando que me den ese galardón. Sí, que es que ella dio esto. No, porque entonces no estamos cosechando nada, hermanos. Si damos con la esperanza de que me publiquen en la revista porque di un aporte, entonces no hicimos nada. Eso no es válido para el Señor. Así mencionó nuestro pastor también. Y saciarnos primero para poder atender las necesidades de los demás. Pues esto también nos ha mostrado cómo el Señor hace uso de nuestros recursos. Quizás unos nacieron con los recursos básicos y otros luchan por tener esos recursos. Pero no hay mayor riqueza que estar llenos de la gracia y del amor del Señor. Amén. Hermanos, y nuestro hermano Juan leía Segunda de Crónicas, ¿verdad? Segunda de Crónicas 29, ¿verdad? Esa fue la lección que él inició la clase. 29. Primera de Crónicas. Primera. Segunda o primera. Primera. Sí. Ok, Primera de Crónicas 29. Entonces vemos ahí cómo David está hablando en el contexto, ¿verdad? De que el pueblo ofreció, ¿verdad? Para la construcción del templo. Y es un pasaje que siempre me ha llamado la atención a mí y siempre lo he guardado en mi corazón. Como dice David, ¿verdad? Que ellos ofrecieron voluntariamente. Nadie los obligó a que dieran, ¿verdad? Nadie les dijo, ok. Y eso siempre se ha manejado en nuestra pequeña iglesia, casa de oración, ¿verdad? Nadie se le exige, ¿verdad? Dar el diezmo, dar ofrenda, compartir lo que tiene. A nadie se le exige, porque tiene que ser algo que nace del corazón. Tenemos que dar voluntariamente, como dice la palabra de Dios, no con tristeza, sino con gozo. Dios ama al dador alegre. Así que el pueblo vino y ofreció voluntariamente, de lo mismo que el Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad? De las bendiciones que Dios derrama en nuestra vida cada día. Si nosotros podemos traer alimento a nuestro hogar, ¿por qué es? Porque Dios nos ha dado la fuerza, la salud para trabajar y poder traer podemos decirlo así, traer ese alimento que Dios nos ha dado a nosotros. Así que siempre será, ¿verdad? Dar voluntariamente de lo que Dios ya nos dio a nosotros. Y ese pasaje siempre me exhorta a mí. Yo era una de las personas que era muy, podría decirlo así, no me gustaba compartir.
no me gustaba compartir ni el dinero ni mi tiempo, nada de eso. Y Dios me ha ido enseñando de que tengo que aprender a compartir, tengo que aprender a dar todo, todo. O sea, estamos hablando de dinero, estamos hablando de tiempo, estamos hablando de darle tiempo a una persona que usted puede irla a visitar, y todo eso incluye todo eso, ¿verdad? Dar voluntariamente de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Gracias, hermano. Amén. ¿A cuánto equivalía un denario? ¿Alguien recuerda? ¿A cuánto equivalía un denario? Un día de trabajo es. A un día de trabajo. Menciona los pasos que se siguieron para la realización del milagro. ¿Cuáles fueron los pasos que se dieron para la realización del milagro? Bueno, ahí está, dice, era evaluar y consagrar los recursos, de planificar y organizar los esfuerzos, y luego depender del poder de Dios y conservar y utilizar los resultados. Nuestro tema está basado en la multiplicación de nuestros recursos. ¿De qué milagro hablábamos en este tema? De la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Bien. Tiene 10, hermanas. Dentro de la conservación de resultados, ¿qué se puede destacar? ¿Qué destacamos en el tema? Depender del poder de Dios, conservar y utilizar los resultados. Se recogieron lo que sobró, no desperdiciaron nada. Se guardó la información estadística. Eso habla de la importancia de los números e informes en la obra del Señor. Ahí nos exhorta también a que debemos ser organizados y llevar un control muy cuidadoso en lo que hacemos. Ya nosotros nos referimos más a los fondos financieros. Sabe que lo que nosotros damos, de lo mucho que el Señor nos da, es para suplir las necesidades de nuestro templo, de nuestra iglesia. Y nos invita también a que sigamos dando con amor, no para que nos vean. Vamos a dar con amor de lo mucho que el Señor nos da, para que esta palabra pueda seguir teniendo el efecto de la multiplicación, como lo dice nuestro pastor. Este año estamos en el tiempo de la multiplicación de la palabra. Y ahora con estos medios que tenemos tan avanzados, como lo es el Zoom, el YouTube, el Facebook, tenemos esa facilidad de poder llevar este mensaje de fe a muchas personas que no conocen del Señor. Bendiciones, hermanos. Esta ha sido nuestra parte. Amén. Gracias, familia. Dios siempre utiliza cosas sencillas que podamos entender, y todo se basa en nuestra fe. Todo se basa en nuestra fe. Porque nosotros podemos pensar que qué bueno que podamos evangelizar,
Pero este libro y estos estudios los estamos haciendo para nosotros, para que nosotros crezcamos en fe. Si yo pinto un cuadro mañana y lo pongo a la venta, no vale nada, porque nadie me conoce. Ahora, usted compra un Da Vinci y vale 450 millones, 750 millones de un cuadro. 700 millones de dólares. Usted, por ejemplo, cuando Argentina salió campeón del mundo en México, los jugadores, el partido de la final con México, con Alemania, no tenían ropa para jugar, porque no tenían plata. Y fueron y compraron unas camisas y las pintaron, y la cocinera de ahí de México les ayudó a pegar los números atrás. Cuando terminó el partido, Maradona se sacó la camisa y se la dio a alguien, y se vendió en 10 millones de dólares. Ahora yo, si me saco la camisa esta que me regaló mi nuera, no vale nada, ¿verdad? Pero esa camisa toda rota, sucia, 10 millones de dólares. Quiere decir que el que la usó, o el pintor, o el jugador, eso expone el valor de algo. Ahora, cuando nosotros nos llamamos cristianos y Dios nos invita a que nosotros pongamos en sus manos lo que nosotros tenemos, porque cuando nosotros ponemos en sus manos lo que nosotros tenemos, ahora adquiere valor. Antes no vale nada, pero en las manos de Dios tiene un valor tremendo. Por eso es que todo esto que vamos aprendiendo es para nosotros, para ir aprendiendo de esta hermosa palabra de Dios. Gracias Juan, gracias Kelly, qué bueno que pudieron insertarse en el estudio del libro. Bienvenidos. Y recién le escribí a Gerardo, que dice que está en una zona que no tiene internet, por eso no entró. Y mis papás dicen que no pueden entrar, no sé si ha habido un update, no pudieron entrar ni anoche ni hoy, y lo ven por Facebook. Así que la paz del Señor, iglesia. Nos vamos a volver a reencontrar el domingo, que tenemos el servicio de los caballeros, para la gloria de Dios. Muchas gracias, familias, bendiciones.